Ya. Cualquier cosa después queda. Hoy se cumple un año del primer caso de coronavirus que se detectó en Brasil y fue aquí en San Pablo justamente. Bueno, pasó un año, y increíblemente estamos como si fuera una repetición de aquel primer momento, porque si en aquel momento no se sabía muy bien qué era lo que pasaba, pero sí que era una emergencia, hoy ya estamos con las vacunas a camino, pero también con un horizonte bastante nebuloso todavía. Europa está con la percepción de que comienza una tercera ola bastante más acelerada que las anteriores, y a pesar de que acumularon conocimiento y prácticas de efectividad, se abren otros interrogantes, ¿no? Como la efectividad de las vacunas, los precontagios, las variantes, el impacto en toda la gente, tanto psicosocialmente como en la economía y en lo que va a ser cómo continuaremos viviendo, porque realmente el cambio es irreversible. Algunas cosas pueden volver a ser parecidas a como era antes, cuando haya un principio de normalidad, pero hay una gran incógnita. Y la idea de conversar aquí me parece fantástica, porque nosotros estamos como en una especie de isla en todo esto, y tenemos la identificación de ser argentinos, de hablar español, de estar en un país diferente, y bueno, y de tener visiones diferentes incluso, ¿no? Sobre todo lo que está ocurriendo, visiones diferentes sobre lo que ocurrió, sobre el mundo del que venimos. Y para mí fue fantástico que pudiéramos conectar de esta manera, como sin banderas políticas, sin orientaciones religiosas, sin orientaciones escolásticas, académicas, ni nada, sino ir colocando los temas que nos tocan a todos de una u otra manera, si estemos confinados o estemos realizando tareas y demás. Y por mi lado, yo siempre traigo el tema del periodismo, porque bueno, que es lo que yo hago. Fue fantástico que Celia se dispusiera a compartir su conocimiento y su abordaje desde el psicoanálisis, y cada uno de nosotros, con su percepción, ir construyendo un poco tal vez una visión común, por lo menos, más allá de todas esas diferencias, que nos permita eventualmente crear una conciencia colectiva y entender un poco, porque no sé si a todos les pasa, pero muchas veces yo lo que siento es que el bagaje, conocimientos que traiga, y esto lo charlamos un poco la vez anterior, de repente llega como a un límite que no consigue explicar, a pesar de que pretender interpretar el futuro es algo disparatado, ¿no? Excepto que se tenga la bola de cristal, pero bueno, es una pretensión insólita. Uno muchas veces quiere proyectar, y una de las cosas centrales que ha cambiado en esta pandemia justamente es la de la capacidad de proyectar, la capacidad de planificar el futuro. Se dice que el futuro no viene, sino que uno lo construye. Y esto creo que ha sido uno de los desafíos más fuertes. Bueno, en todo ese contexto, yo tenía la idea, básicamente, como la vez anterior, cada uno hace una breve exposición y después abrimos un poco el debate. Esa es mi contextualización de lo que yo percibo, y tengo aquí un videito que voy a intentar compartirlo para introducir al tema que después continúa Celia con su abordaje, que es sobre la Soy una construcción de la patata y voy a realidad. explicarte qué es la realidad. Así de chula soy yo. Para empezar, ¿tú te has preguntado alguna vez qué es la realidad? ¿Es la realidad lo que percibimos? ¿Es lo que pasa? ¿Es lo que hay? Vale. Antes de que te explote el cerebro, imagínate esto. Imagina un club de baile donde hay una barra donde sirven copas, y en la barra hay 3 personas. Están bebiendo y gritándose como si no hubiera un mañana. A su lado hay 3 personas más mirando a los que gritan en plan "What the fuck". Y detrás de las personas que están mirando en plan "What the fuck" hay una chica en el suelo. Está llorando porque se ha roto el tobillo. Pobre. Ahora pregúntate, ¿es esto la realidad? ¿Es esta escena que te he contado la descripción de la realidad? Y tú dirás, ¿pero qué me está contando esta patata ahora?
Pues para que veas dónde quiero llegar, voy a presentarte a los megacracks Félix Guattari y Gilles Deleuze, dos filósofos franceses que lo petaron muy fuerte entre los años 60 y 70 del siglo XX. ¿Por qué? Porque un día se iluminaron y se dieron cuenta de que en Occidente hablamos sobre la realidad de una manera muy jerárquica. Eso quiere decir que acabamos estableciendo una relación de dominación o de privilegio de un conocimiento con respecto a otro. Ellos nos dicen que organizamos la realidad de una manera arbórea. ¿Qué significa esto? Pues que socialmente se ha estructurado el conocimiento como si hubiera una información más importante o relevante que otra. Pero Deleuze y Guattari lo que proponen es que pensemos la realidad como si fuera un rizoma. El rizoma de una patata, mi rizoma. ¿Qué what the fuck es un rizoma? Pues en biología un rizoma es el tallo subterráneo con varias yemas que crecen de forma horizontal emitiendo raíces y brotes indefinidamente. En el curso de los años mueren las partes más viejas, pero cada año producen nuevos brotes. De este modo pueden cubrir grandes áreas de terreno. Wikipedia. ¿What? Me explico. El rizoma tiene la característica de que es raíz, pero es que además es tan jefe que también puede generar un fruto. ¡Boom! Y ese fruto puede generar a su vez una raíz que generará un fruto y así hasta el infinito y más allá. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que la realidad no está hecha de causas, hechos y consecuencias, sino que está hecha de múltiples factores que son causa y consecuencia a la vez. Por ejemplo, si decimos que después del día viene la noche, estamos estableciendo una cronología, una relación causa-efecto entre el día y la noche. En realidad, no se puede concebir el día sin la noche ni la noche sin el día. El día es causa y efecto de la noche simultáneamente y viceversa. O tampoco podemos decir simplemente que una pirámide es grande y ya está, sino más bien que es cacho grande en comparación con otras construcciones más pequeñas, como por ejemplo tu casa. Es decir, que el concepto de lo grande necesita del concepto de lo pequeño y viceversa. Por lo tanto, no podemos decir que la realidad contiene objetos grandes y objetos pequeños, concebidos jerárquicamente, sino que hay una relación de tamaño entre los objetos. ¡Qué lista soy! En segundo lugar, te voy a hablar de otro filósofo que también lo petó mogollón, que se llama Michel Foucault. Foucault decía que el conocimiento es claramente la expresión de quien tiene el poder en una sociedad. O dicho de otro modo, que quien tiene el power en una sociedad decide qué es y qué no es conocimiento. Vayamos al ejemplo del club que te he contado antes. ¿Te acuerdas que había una chica que se había roto el tobillo? Imagínate que esa chica quiere denunciar al club porque dice: «Hey, aquí ha habido una injusticia, alguien me ha roto el tobillo». ¿Ah? Yo no te había contado que alguien le había roto el tobillo. Yo solo te había contado que esta chica estaba en el suelo con el tobillo roto. A mí no me interesaba que supieras que mis amigos eran los que la habían empujado y le habían roto el tobillo. Conclusión. Mi narración de los hechos nunca puede aspirar a determinar la realidad de los hechos en sí, porque el propio lenguaje jerarquiza, discrimina, destaca y omite factores inevitablemente. Y saltamos a otra filósofa que a mí me encanta, más que el ketchup, que se llama Donna Haraway. Por cierto, ¿has pillado la broma del ketchup? ¿No? Sí, porque es que es, claro, soy una patata. Lo que dice Donna Haraway a Michel Foucault es: está muy bien tu planteamiento, es súper interesante, muy rompedor y molas mogollón y bla bla bla. Lo que pasa es que, en primer lugar, tú, Michel Foucault, no te estás analizando a ti mismo. Tú también estás en una relación de poder porque tú estás haciendo tu discurso desde una universidad muy privilegiada en Francia. Pero es que, en segundo lugar, estás entrando en un callejón sin salida. Le dice Donna Haraway en plan zasca. Y te preguntarás, ¿cómo se puede establecer qué es conocimiento sin jerarquizar desde una posición de poder? Donna Haraway nos hace una propuesta que se llama conocimiento situado. El conocimiento, dice Donna, es siempre situado. Por ejemplo, si me preguntas a mí qué es fin de año, pues ya te diré que es el 31 de diciembre, fiesta, alcohol, baile, amigas, alcohol, fuegos artificiales, alcohol... Pero si le preguntas a una persona de China qué es fin de año, te dirá febrero, marzo, primavera, dragones. ¿Y qué nos está diciendo Donna Haraway con el concepto del conocimiento situado? En primer lugar, nos dice que todo conocimiento es parcial. En segundo lugar, nos dice que el conocimiento siempre tiene una parte de subjetividad por parte de la persona que está hablando. Y por último, nos dice que la única manera de romper la barrera de poder entre la realidad y el conocimiento es que la persona que emita un discurso también informe y reconozca su posición en el mundo. Por ejemplo, este vídeo que estás viendo en estos momentos ha sido elaborado por una patata que vive en Barcelona, tiene accesos a estudios universitarios, trabaja en un medio de gran difusión y es la hostia. Solo haciendo este ejercicio podremos comprender la realidad y el conocimiento como una suma de conocimientos situados, no todos con la misma capacidad de ser escuchados y de ser reconocidos como conocimiento. ¿Que de qué sirve todo esto? Buena pregunta. Pues sirve para comprender que el conocimiento nunca es neutral, que cuando te digan que algo es la verdad, tendrás que pensar: ¿desde dónde lo está diciendo? ¿Cuál es su posicionalidad? ¿Cuál es su conocimiento situado? ¿Cuál? ¡Confiesa! Y por lo tanto, cuando una persona, cuando un libro o hasta cuando Wikipedia te diga que algo es la verdad o la realidad, lo cuestiones. Buenísimo.
Me pareció bárbaro para situar el tema dentro de lo que comentaba de periodismo, porque cuando hablamos de tolerancia e intolerancia siempre viene esta cuestión de encuentro, de visiones de la realidad que entran en conflicto. Y como vemos, bueno, la realidad no es algo fijo, exacto, absoluto, sino que es bastante relativo, y me pareció piola señalar esas variantes, ¿no? Que hacen que delante de de una misma escena pueda haber relatos diferentes y que en definitiva son los relatos que entran en conflicto. Desde mi visión, claro, Celia va a hacer su abordaje con otra cuestión, pero mi visión tiene que ver con esto de los relatos, porque es el periodismo justamente el que cuenta la historia de estos días y de los hechos. Como se dice habitualmente, la primera versión de la historia son los periodistas que la escriben, y después los historiadores le dan el contexto, le dan la narrativa que va a tener muchos años después, cuando se vuelva la mirada hacia determinados periodos. Los primeros registros son tradicionalmente los de quien está en el lugar y que naturalmente tiene un recorte parcial. Por eso en la profesión hay un método que evita al máximo posible, pero no la anula a la subjetividad, pero sí limita todas las posibilidades de interpretación que se puede hacer de un recorte de la realidad. Y estamos Sí, ahora en un momento en el que hay 5 países, Pakistán, Afganistán, India, Irak y México, aquí en América Latina. México es el país que más asesinatos tiene, que es el extremo de la intolerancia. Los motivos por los cuales los periodistas son asesinados tienen que ver justamente, además de que en algún momento sus revelaciones tocan intereses, tienen que ver con la exacerbación al máximo de este fenómeno de intolerancia a partir de encuentros, de visiones, de interpretaciones diferentes de una misma realidad. Hoy, en medio de la pandemia, estamos viendo una exacerbación con límites desconocidos prácticamente en la historia reciente, al punto de que hay diversas construcciones de la realidad que tienen tanto peso como antiguamente eran las convenciones, los acuerdos, los consensos sobre qué es lo real. ¿Qué es lo real? Una hoja que cae, sí, esto es un hecho. Ahora, la descripción de este hecho, que en este momento sería la emergencia de una pandemia, tiene distintas vertientes. Y son estas vertientes que vienen tomando peso como verdad descriptiva de este momento. Entonces, por decirlo a grosso modo, terraplanistas por un lado, negacionistas por otro, conspiranoicos por otro lado, y todas estas corrientes tienen su sistema que antiguamente era el sistema de la conciencia global. Somos civilizados, occidentales, tenemos una serie de valores que nos identifican. Se ha como reproducido, en el video me parecía muy interesante eso del rizoma, porque el rizoma va creando sistemas independientes, ¿no? Entonces, lo que antes era la visión completa del mundo, ahora es como casi una visión sectaria. Los terraplanistas tienen todo su sistema de cosmovisión montado alrededor de eso. Los conspiranoicos tienen todo un sistema en el que hay escuelas, hay producción intelectual, hay rutinas, hay alimentación, hay todo un sistema de creencias, de valores que se torna absoluto, y se ha caracterizado a esta época como la época de la posverdad, porque todos esos relatos tienen la misma capacidad de dar cuenta y de explicar el mundo que antiguamente tenía solo uno o dos sistemas, ¿no? Entonces, en ese contexto, la tolerancia entre visiones diferentes es el gran desafío del momento, porque si llevamos al límite, como estamos viendo, informaciones
y las usinas y las fábricas de crear discursos y narrativas sobre lo que estamos viviendo van a la confrontación, llegan al punto de que la confrontación es física y llega al límite peligroso de la aniquilación. Entonces, se encienden las alertas de hasta dónde vamos a ir con la defensa a ultranza de discursos de separación, discursos de intolerancia, que en definitiva, si lo desarticulamos, vemos que tienen que ver con apenas interpretaciones, ¿no? Un poco es el conjunto de lo que yo quería señalar en este momento, y bueno, como es un encuentro diverso de distintos puntos de vista, no hay una verdad absoluta tampoco aquí, la idea era conversar con ustedes y decir entonces la palabra a Celia, que tiene un abordaje que nos trae otra percepción sobre esto. Celia. A ver, listo. Bueno, yo les voy a traer algo desde el psicoanálisis y particularmente desde el psicoanálisis que yo estudio y practico. Algo que está muy relacionado con la patata, está muy simpática, porque no sé si más o menos ustedes tienen algo de idea del psicoanálisis y de Freud, que Freud dividía más o menos la realidad psíquica en yo, superyo y ello. Hacía una especie de división en instancias, y Freud hacía esa diferenciación entre yo, superyo y ello, y el psicoanálisis que yo practico y que yo estudio, que es el psicoanálisis francés de Lacan, hace una diferenciación entre simbólico, imaginario y real. ¿Qué es lo que nosotros desde el psicoanálisis vamos trabajando? La realidad, lo que nosotros llamamos la realidad, no es lo real. La realidad es la interrelación entre lo imaginario y lo simbólico. Y lo real es otra cosa. Yo le mandé un pequeño audio cuando alguien decía que lo que él estaba diciendo era la realidad, y él hoy me pidió ayuda. Y yo le dije, una cosa es la realidad y otra cosa es lo real. Lo real es un poco lo que cae por su propio peso. Fue bueno el ejemplo ese de la hoja. Y la realidad, por ejemplo, es esa interrelación. Yo ahora les voy a explicar más o menos brevemente, muy sintéticamente, lo que es en un ejemplo. La realidad es la interrelación entre lo simbólico y lo imaginario. Son 3 registros, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos una biblioteca. Tenemos una biblioteca donde tenemos el tomo 1, 2, 4 y 5. Para lo real no falta nada. Lo real es que tenemos el tomo 1, 2, 4 y 5. Para lo simbólico, para el registro de lo simbólico que establece relaciones, y el registro simbólico es aquel de las convenciones sociales, del discurso, de la cultura, de las relaciones de un discurso. Para lo simbólico, el registro simbólico nos va a decir que falta el tomo 3, porque para el registro simbólico es 1, 2, 3, 4, 5, porque es una convención establecida socioculturalmente y tiene que ver con las relaciones, y en esas relaciones después del 2 viene el 3. Para el registro imaginario va a decir que lo que falta ahí es otro tomo, porque el registro imaginario tiene que ver con la imagen y tiene que ver con la semejanza. El registro imaginario es el principal de la constitución del yo, que el yo se constituye a partir de la imagen de los semejantes y a partir de una ilusión de completud, de totalidad. Por eso, lo que se va a imaginar no es que ahí en el medio de esos tomos va a faltar una sandía, no.
va a faltar algo que es igual a los otros. Y todo el tema de la intolerancia y todo el tema de esta necesidad de lo semejante tiene que ver con este registro imaginario y tiene que ver directamente con el narcisismo. ¿Por qué? Porque es la imagen que el otro me devuelve sobre mí. Cuando la imagen que el otro me devuelve de mí es una imagen diferente, en el sentido de que lo que yo pienso, lo que yo creo dentro de mi universo simbólico, por eso es interesante lo que dijo la Papa del conocimiento situado, porque uno habla siempre desde un lugar, y eso ya lo hemos hablado, Carlos, creo que en el otro encuentro.